Se estima que el 50% de la población mundial sufre o padece de diabetes. Pero el problema no termina ahí. El 20% de este 50% de personas a nivel mundial que padecen el problema de la diabetes ni siquiera saben que tiene esta enfermedad. Y precisamente vamos a hablar de esto, y para ello nos tomamos el atrevimiento de traer el día de hoy a un especialista, un doctor que ya tiene muchos años investigando este tema y ha encontrado una solución a este problema y le puede a usted interesar. Y está conmigo el doctor Jorge Antonio Preciado Bringas. Doctor. Mucho gusto, Eduardo. Gracias por invitarme. Por aceptar la invitación. Gracias. Y precisamente estábamos hablando ahorita fuera de cámaras de este problema tan grave que es la diabetes. Así es. Y me gustaría hacer la pregunta de raíz, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una alteración en la producción de insulina. ¿Sí? Okay. La producción de insulina es menor, ¿sí?, a la cantidad de nutrientes que ingerimos al cuerpo. Ajá. Y su capacidad queda rebasada. Entonces la insulina no es capaz de eliminar todos los nutrientes y de meterlos a la célula. Lo interesante aquí es que la insulina ayuda a meter los nutrientes a la célula. ¿Okay? Y como no hay tanto volumen de insulina, lo sustituimos por insulina inyectada o por pastillas. Okay. Eso es lo que hace la insulina. No te voy a explicar qué es la insulina fisiopatológicamente, nada más es para que tengamos una idea de qué es la insulina. Y esto causa muchos problemas en los pacientes, ¿no? Totalmente, aumenta la presión, hay crecimiento cardíaco, hay mala circulación, hay amputaciones, hay ceguera, se produce diálisis, dolores tremendos, alteraciones mentales. ¿Sí? O sea, la diabetes también genera dolor y problemas mentales, sí. la diabetes. Al engrosarse la sangre, ¿sí?, por el contenido de tantos azúcares, de tantos nutrientes que hay en la sangre, que no pasa a la célula, ¿sí? Aumenta el grosor, o se hace un poquito espesa la sangre. ¿Sí? Okay. Además de ello, el paciente diabético pierde líquidos, ¿sí? Aumenta orinando su volumen, ¿sí?, y se deshidrata, porque si toma mucha agua, él empieza a ir al baño. Y normalmente el paciente diabético casi no quiere ir al baño, pero se deshidrata. O sea, es como una cadena de malestares físicos. Que se van sumando. Se van sumando. Añadiendo a esto el problema quizás que la mayoría de nosotros conocemos, que ya es miedo para el paciente el que pueda sufrir una herida, porque ya no sana, ¿no? Tengo entendido. Esa es otra de las cosas. Cuando el paciente diabético se corta, no necesariamente se tiene que durar mucho el tiempo de coagulación y de cicatrización. Hay pacientes que se cortan y se curan rápido. Okay. Pero tiene que ver también con la mala oxigenación de la sangre. Y tiene que ver con sus pulmones, cómo están sus pulmones, si el paciente era fumador, si el paciente tenía acceso de niño a los humos de la cocina, o trabaja en un área donde se producen muchos polvos. ¿Sí? Okay. Hay varias versiones. Tiene varias versiones para explicar lo de la herida del diabético. Porque hay diabéticos que te dicen, me curé muy rápido. Okay. Y no, que es el 20% de personas que dicen que no son diabéticas. ¿Ok? Y precisamente porque se curan rápido en eso y no saben que tienen eso. Y son diabéticas, exactamente. Pero como se curaron rápido, creen que esa es la prueba capital para decir que no son diabéticos. Okay. No, y es un poco más complejo. Ok. Sí. ¿El problema de la diabetes sí tiene solución? ¿Se puede curar la diabetes? Bueno, hablar la palabra curar. Entendemos nosotros que curar es eliminar cualquier sintomatología. Nosotros en Clínica Bringas no decimos eso. Nosotros lo que ofrecemos es una calidad de vida. Okay. Una mejor calidad de vida donde mejora la circulación,
general del cuerpo, mejora la entrada de nutrientes de la sangre hacia la célula, hacia la célula, ¿sí? ¿no? Que es lo que hacen nuestros productos, y con ello, en algunos casos, disminuye la cantidad de insulina o de pastillas que está tomando el paciente. Okay. Pero no nada más para la diabetes, sino para la presión arterial, para la colitis, para los dolores circulatorios, para el vértigo, para taquicardia. O sea, hay varios beneficios que se tienen cuando se llevan a cabo los tratamientos en Clínica Bringas. Ok, y todo eso que me menciona ahorita son problemas causados por la diabetes. Sí. O sea que el paciente ya no sufriría dolor, ya no disminuyen los dolores. Hay una hoja de síntomas, signos y síntomas que tiene el paciente, Ajá. que él antes de aplicarse los sueros lo llena, ¿no? Por ejemplo, tengo dolor, tengo vértigo, soy muy corajudo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Posterior a terminar el suero, el primer suero, él dice al día siguiente, se me quitó esto, dormí bien, dormí mal, etcétera. ¿Okay? Ok. Al segundo día, igual. Al tercer día, igual. ¿Sí? Uh-huh. Él va calificando su evolución. Ok. A los 10 días, de 7 a 10 días lo citamos, y en esos 7 a 10 días le llevamos un control telefónico, o por WhatsApp ahora, donde nos dice, fíjese que ahorita me tomé el azúcar y la tengo muy baja. Entonces empezamos a reducir medicamentos. Ah, ok. ¿Sí? Pero con un control. O sea, no es nada más te vas a reducir medicamentos, es un control que llevamos. Ok. La presión me salió normal. ¿Qué hacemos? Estoy tomando tantos medicamentos. Disminuye la dosis. Okay. Cuando ellos llegan a la cita de los 10 días, de una semana a 10 días, entonces nosotros ya les damos por escrito las dosis que va a tomar. Ok. Receta que le puede presentar a su médico de institución. Ajá. ¿Okay? Para tener un control. O sea, nosotros no estamos peleados con ninguna institución. Todo lo contrario, queremos que el paciente esté bien. Ah, ok. ¿Sí? Nosotros ofrecemos calidad de vida que por alguna razón no se ofrece en los centros institucionales. Nada más. Sí, de hecho me comentaba ahorita fuera de cámaras, que se me hizo muy interesante, por cierto, que me decía que ningún paciente que tenga diabetes, ¿me puede platicar eso? Tiene que ser... Bueno, estamos en el siglo XXI. O sea, el siglo XXI quiere decir para nosotros que es la punta de la tecnología. Ajá. No nada más de la electrónica, ¿no? O sea, no nada más del móvil, sino en la medicina. Ajá. La medicina. Ningún paciente diabético, sin excepción, debe ser amputado, Ajá. dializado, ni ciego. Ni padecer peladuras de la piel en un diabetes. O sea, no debe llegar a los casos que nosotros vemos. O sea, en este momento, con la tecnología médica que existe, un paciente que tenga diabetes no debe pasar por eso ninguno. De ninguna manera. De ninguna manera, ningún motivo. Entiendo, me queda claro, que tenemos parte de la culpa, porque no informamos al paciente lo que debe hacer. Pero también, a veces el paciente no es... no se cuida. No se cuida. Somos medio irresponsables, ¿no? Un poquito. Yo creo que nos falta, la parte de los médicos nos falta hacer responsable al paciente, porque yo soy buen médico si el paciente se cura. Si el paciente se cura, si el paciente se mortifica por él, yo soy buen médico. Por mientras nada más soy uno que da consulta y punto. Cuando nosotros vemos los casos donde el paciente nos trae a la tía, a la mamá, al hijo, entonces nosotros somos buenos médicos, porque somos constantes en el tratamiento, ¿no? O sea, un doctor y un paciente tienen que hacer equipo. Totalmente. Si no funciona la fórmula. Pues sí, pues es... O sea, como que avanza. Como que avanzamos, ¿no? Muchos pacientes no toman los medicamentos por rebeldes, pero yo creo que la rebeldía es porque no aceptan la enfermedad. No aceptan de que es una enfermedad muy grave, pero es prevenible, podemos tener una mejor calidad de vida. El paciente diabético se puede morir de lo que guste, menos de diabetes, menos de un efecto de una gangrena, menos amputado, no dializado, no ciego. O sea, eso ya no debe pasar. No debe existir. De hecho, doctor, me llamó mucho la atención que para esta entrevista nos trajo usted las fotos de un paciente que
que se me hizo muy interesante su historia, me gustaría que me la platicara. Y en lo que platicamos le voy a pedir a mi compañera Carla si puede ir pasando algunas de las imágenes, claro, a ver si me ayuda. Pero este paciente estaba en una situación complicada, ¿no? Es un paciente, esta enfermedad se llama mal perforante. Ajá. Es un complejo demasiado doloroso para el paciente. En este caso tenía... Ahí estamos viendo, de hecho... cómo inició el paciente con nosotros, pero él venía de los 2 pies. O sea, los 2 pies tenía ya una herida parecida así. Ya tenía esta herida. Ese es uno de los pies, pero el otro pie era parecido a la herida. Más pequeño. Más pequeño. Esta es más impactante. Normalmente a este paciente, por experiencias que he visto y así, normalmente le cortarían el pie. Le amputan los pies. Ok. En el caso de lo que usted nos está platicando, este paciente no debe de hacerse pasar por este proceso. No, es que jamás debió haber llegado ahí. A esa situación no debió haber llegado. Nunca, jamás. Okay. A ver, Carla, si puedes pasar cómo ha ido evolucionando este paciente. Okay. Ahí tenemos, la evolución de este paciente fue en 2 meses. En 2 meses, ahí de donde está, aquí tiene como 10 días. Okay. Entonces es algo donde se reencarna de adentro hacia afuera. Nosotros, al aplicar los sueros, nuestros medicamentos abren las arterias y las venas y permiten que empiece a trabajar casi todo. Nosotros hablamos como entre 5 y 35 años, tomando en cuenta lo que nos dicen los pacientes, que se sienten tan jóvenes como cuando ellos tenían X cantidad atrás, ¿no? 5 o 30 años atrás. Okay. Tomando en cuenta esto, su vitalidad, su fuerza, sus movimientos y cómo se va recuperando la piel, ¿sí? Hablamos nosotros de que recuperan casi el 100% de la salud. De la salud, ¿sí? en estos No casos. nos atrevemos a decir el 100% de los pacientes, pero aquí están las pruebas de este tipo de pacientes que son muy difíciles de tratar. Y hay varios doctores que han visto los videos y no lo creen, ¿no? Dicen, es que no puede ser. No, ahí está. Se les hace imposible. Ahí se veía muy cerrada la herida. Y en la otra está más cerrada y tenemos una que no he podido contactar. Bueno, esta es la etapa final. Aquí tenemos 2 meses. Ahí ya tenía 2 meses. Cosa que tardó 2 años el señor con el problema. Con el problema. O sea, él duró 2 años con el problema. Estaban a punto de amputarle la pierna y las 2 piernas, ¿no? Sí, pero primero esta. Primero una. Sí. Y en 2 meses solucionó el problema. Le solucionamos el problema. Lo solucionó usted con el tratamiento. Este tipo de pacientes son los que nosotros jamás, en lo personal, nunca debería llegar un paciente así. Ok. Jamás. O sea, usted puede tratar para que no suceda esa situación. La medicina que manejamos nosotros es una medicina química que es patentada por laboratorios internacionales. Lo que nosotros logramos es hacer una mezcla de medicamentos que mejoran la calidad de vida del paciente. Ok. Eso es todo lo que hicimos. No tenemos ningún problema de decirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que logramos hacer. O sea, los medicamentos ya existen. Ya existen. Lo que usted logró fue cómo combinarlos. Haga de cuenta que agarramos los frijoles de un costal y agarramos el frijol y nos salió bueno el caldo, ¿no? Okay. Es todo lo que hicimos. Y está salvando, pues en este caso, las extremidades de personas, ¿no? Totalmente. Y no nada más son las extremidades, Eduardo. El talante del paciente cambia, la estructura familiar cambia, ¿sí? Porque acuérdate que un tipo de pacientes con estas patologías tiende a ser una carga familiar. Y el paciente se siente que está viviendo una vida muy difícil. Fíjese que eso no lo había pensado ahorita. Es decir, un paciente en estas condiciones también no solamente el problema es de él, sino que afecta su entorno familiar. Totalmente, sí. Y más si es el padre de familia el que lleva la comida a casa. Y ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer, no puede agarrar trabajos donde esté mucho tiempo de pie, no puede durar mucho tiempo trabajando. Entonces empieza a cambiarles. O sea que hasta la autoestima, la condición del paciente se ve deteriorada, me imagino. Totalmente. Es muy complicado. Imagínate a este paciente sin poder caminar. Sí, ni con muletas, no podía literalmente. O sea, no porque tenía los 2 pies dañados, ¿no? Los 2 pies dañados. Entonces no puede caminar.
Oiga, doctor, ahorita, para las personas que lleguen a ver el video, obviamente, como usted mismo me estaba comentando, son miles de personas que tienen este problema en el México, y aquí en Ensenada, pues me imagino que va a haber muchísimos, ¿no? Se estima que en Ensenada pues hay 500,000 de personas. Estás hablando de cerca de más de 200,000 personas con diabetes. Que tienen el problema de diabetes aquí. Como enfermedad. Como enfermedad. ¿No? Se supone que el 50% de la población mundial es diabética. Es diabética. El 30% con tratamientos y el 20% promedio no lo sabe. No lo sabe. Sí. Okay. Ese es el que me curo muy rápido y nada más. ¿Okay? Entonces, si alguien nos está viendo y está interesado o tiene un paciente que pues, están a punto de amputarle el pie, lo quiere salvar, ¿cómo lo contactamos, doctor? ¿Hay un teléfono, un correo electrónico, página de Facebook? Sí, claro. Estamos en el 646. 150-9712. Ah, pues ahí está apareciendo en pantalla. Sí. Doctor Jorge Antonio Preciado Bringas es de lunes a sábado. De domingo, 10 a 2. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono 646-150-9712. Ahí lo pueden contactar, sí, y claro, usted tiene una solución para ellos. Sí, de hecho, el paciente mejora de manera inmediata. Hay personas que nos llegan combinados. Ajá. Combinados quiero decir que no nada más es la diabetes, sino vienen con embolia, como los casos que has visto, ajá, con embolia, que vienen con Parkinson, que vienen un poquito más complicados. Y hay personas que al mismo día se levantan, ¿no? Se levantan. Entonces, o que ya pueden verle el color de la piel más clara, okay, por ejemplo. Algo que es lo que estamos haciendo con el diabético en general. Sí. Ok. Entonces, eso sí se me da interesante, porque no solamente el problema de la diabetes, pero o sea, me gustaría que me repitiera eso. Usted tiene tratamiento para una persona diabética, para Parkinson, Alzheimer y... Bueno, nosotros creemos que las enfermedades cerebrales, ¿sí?, como Alzheimer, Parkinson, embolia, están dados, y la esclerosis múltiple que te mostré ahorita, están dados por situaciones de disminución de la cantidad de oxígeno a la célula del cerebro. Okay. La clínica se presenta, depende dónde se lleve a cabo el fenómeno, donde disminuya la cantidad de oxígeno, se presenta ciertos datos clínicos. ¿Okay? Okay. Y el paciente diabético es el paciente que nos da, todos sabemos que sus pies se ponen negros. Bueno, esos pies negros, ahora pongamos que en el cerebro también sucede lo mismo, disminuye la circulación. Y por eso empiezan a presentarse los síntomas. Síntomas diferentes, sí. Entonces, al disminuir la oxigenación, el cuerpo no come más que sangre. No existe otro mecanismo para alimentar las células. Okay. Si las células no nutren bien y no sacan su basura bien, tenemos lesiones. ¿Okay? Y ahí es donde empiezan los problemas. Y es donde empezamos a tener problemas, que tengo colitis, que tengo dolores, que tengo lagunas mentales, que me voy de lado, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, pero es porque nuestra sangre no está circulando bien. ¿Okay? Hay una, bueno, sería meternos en matemáticas, ¿no? Todo esto es matemático. Ajá. Las arterias y las venas son una tubería y tienen la capacidad de hacerse chicas y hacerse grandes. ¿Okay? Okay. Y eso regula la presión arterial. Okay. Pero tiene una ecuación matemática que es a la cuarta potencia, es multiplicar el número por 4 veces. ¿Okay? Okay. Si el diámetro es 1 por 4 veces. ¿Okay? Okay. Y te da una cantidad extraordinaria de 256 veces el volumen que tienes. Ajá. ¿Ok? Sí. El volumen que tienes es un poquito complicado. Pero a la otra que me invites les traigo la ecuación para que se las demuestre y la podamos ver. Pero con la ley de la cuarta potencia, cualquier ingeniero nos puede dar la razón. Okay. ¿Okay? Pues es matemática. Es pura matemática, entonces. Le agradezco mucho, doctor, porque gracias, Eduardo. Nos aceptó la invitación. Gracias. El tiempo ya se nos acabó, pero ese tema está muy interesante. Es un tema pues que está ahorita en la sociedad, entonces lo vamos a volver a invitar, doctor. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias. Pues esta es la entrevista que puede
tener una solución en caso de que usted tenga un problema con la diabetes o algún familiar que esté sufriendo o padeciendo esta enfermedad, pues ahí aparece en el video el teléfono y usted puede contactar al doctor y él con gusto lo va a atender. Gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Hasta luego.